Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora, bienaventurado significa gozoso. Podríamos decir también que significa feliz o muy feliz. O también podemos decir bendecido. Y son también todas esas palabras juntas. Porque las bienaventuranzas también las dijo nuestro Señor Jesucristo. Y es el estado de gozo, de dicha más grande que uno puede experimentar. La palabra de Dios en esta parte nos está mostrando un contraste. En el versículo 4 dice, no así los malos. Es decir, no son bienaventurados los malos, pero sí son bienaventurados los que en la ley de Jehová está su delicia. Y dice en el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley meditan de día y de noche. La verdadera bienaventuranza para el ser humano es encontrar su deleite en Dios y no en el pecado. La verdadera bienaventuranza del ser humano es vivir haciendo la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y es perfecta. Cuando obedecemos lo que Dios nos pide en su palabra, sí o sí trae gozo a nuestra vida, sí o sí trae una alegría que no se puede describir. Y así también cuando nosotros desobedecemos a Dios, tal vez de alguna manera podamos pensar que hay gozo, que hay alegría, que hay bendición, pero el final siempre es malo, es negativo, trae sufrimiento y por sobre todas las cosas trae condenación para la vida. Está haciendo un contraste entre estos dos grupos de personas y dice, el que no anduvo en consejo de pecadores, de malos, estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado. Principalmente por el hecho de que cuando nos involucramos con personas malas, terminamos pensando como ellos y luego hablando como ellos y al final haciendo las cosas que ellos hacen. Porque por naturaleza misma lo malo se pega más rápido que lo bueno. Es más, que lo bueno se pegue es un milagro. Es obra de Dios que lo bueno se pegue a las personas. Porque lo bueno es de Dios. Pero lo malo es algo que fácilmente se pega a cada uno de nosotros. Vos estás al lado de una persona que habla de una manera negativa y constantemente estás allí. Primero te va a desgastar, pero al final algo de esa negatividad, algo de esa mala onda va a llegar a tu vida y luego también vas a tener vos mala onda ahí por donde andas. Es mucho más fácil ser contaminados de lo malo que ser bendecidos con lo bueno. Entonces, la palabra de Dios advierte claramente y dice, tengan cuidado. Es cierto, estamos en el mundo, porque si nosotros no nos vamos a juntar con nadie que no ama a Dios y que no teme a Dios, entonces vamos a encerrarnos y no vamos a hablar con nadie. Pero sabemos que eso no es posible. Ahora, la advertencia es que nosotros no andemos en sus caminos. Por eso dice que no anduvo. Nosotros tenemos que acercarnos a las personas que están en esta condición, donde hay tinieblas en su vida, donde hay pecado en su vida, donde hay sufrimiento, donde hay desesperanza. Tenemos que acercarnos a las personas, pero no para andar en el camino que ellos andan, sino para hablarles del camino diferente, el camino que es Jesucristo, porque Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces, esa es nuestra responsabilidad, no apartarnos completamente de las personas, sino no andar con ellos, no hacer lo que ellos hacen, para no luego pensar como ellos y terminar haciendo lo que ellos hacen también. Estamos en el mundo, no podemos evitar eso, pero tenemos que establecer relaciones con el propósito de que ellos conozcan que hay un camino diferente, porque muchos creen que el camino que ellos están llevando es el único camino, pero la Biblia nos muestra que hay otro camino que ellos pueden seguir, el camino que nosotros hemos seguido, un camino diferente, un camino de bendición. El versículo 2 dice, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esa es una característica de aquel que ha cambiado de camino.
Si uno se pregunta y dice, ¿cómo yo sé que cambié mi camino? Que ya no estoy en el camino del mal y que ahora estoy en un buen camino. Y una de las características de aquel que está en buen camino es que estudia la Biblia, de que lee la Biblia, a pesar de que no entiende absolutamente nada. Ahora, estar en el camino correcto no es obra de un ser humano, porque la Biblia nos dice que eso no es obra, no es voluntad de carne ni voluntad de varón, sino voluntad de Dios, aquellos que le recibieron al Cristo, aquel rechazado por su pueblo y que le recibieron aquellos que no eran de su pueblo y que hoy pueden estar en un camino diferente. Entonces, una de las características del que está en el camino de Dios es que valora la palabra de Dios. Esa es una de las características. Ahora, no podemos decir que alguien ama a Cristo si no ama la Biblia, porque es la Escritura la que habla de Él. Nosotros no podemos conocerle a Jesús por otro medio. El único medio por el cual nosotros conocemos a Jesucristo es por medio de la palabra de Dios. Y aquí el que dice que ama a Cristo desea conocerle cada día más. Y la única forma de conocerle es por medio de la palabra de Dios. Acá es donde tenemos que hacernos nuestra pregunta: ¿cómo está la relación con mi Biblia? ¿Será que es un libro olvidado? ¿O será que es un libro que quito para irme solamente los domingos a la iglesia? ¿O a veces ni en la iglesia llevo? ¿Cuál es la relación que yo tengo con mi Biblia? Y eso habla mucho del camino que yo escogí tomar. Así que esta es la promesa que da. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Versículo 3. Y esto hay que entender en forma espiritual, pero también en forma práctica. Es cierto que hay una bendición sobrenatural, que hay una gracia, un favor que Dios da sobre sus hijos, que Dios bendice a aquellos que se acercan a Él por medio de Jesucristo. Eso es indiscutible, porque podemos ver milagros en la vida de aquellas personas que han venido a los pies de Cristo. Y uno mismo puede dar testimonio de que ocurren cosas que vos nunca esperaste que iban a ocurrir y que Dios te abrió puertas que vos pensaste que nunca se iban a abrir. Eso nosotros no podemos negar, pero tampoco podemos dejar de lado que esa bendición de Dios no solamente es esa parte sobrenatural, es ver esas oportunidades que tal vez en otro tiempo no hubiésemos tenido, sino también esa bendición viene por el camino que nos muestra la palabra de Dios. Recordemos que en el versículo 2 está hablando de que aquel que se deleita en la palabra de Dios va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Es decir, nunca te va a faltar lo que vos necesitas para dar fruto. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos para dar fruto? Nosotros para dar fruto necesitamos seguir indicaciones correctas. Si nosotros tomamos decisiones correctas, entonces cosas buenas pasan a nuestra vida. Pero cuando nosotros tomamos decisiones incorrectas, entonces también vienen los perjuicios para nuestra vida. Y la palabra de Dios también es esa parte práctica. Aquel que lee la palabra de Dios, aquel que busca nutrirse de la sabiduría que hay en la palabra de Dios, siempre va a tomar decisiones correctas. Y siempre va a permanecer firme en los principios que la palabra de Dios le muestra. Y son la obediencia a esos principios lo que al final produce fruto en nuestra vida. Así como dice Jesús, el que me oye estas palabras es como aquel que construye su casa sobre una roca. El que oye y hace la palabra de Dios. Pero el que oye pero no hace es como aquel que construye sobre la arena. Y cuando vienen las dificultades, cuando viene el ataque del enemigo, cuando vienen las pruebas de parte del Señor, esa casa se derrumba rápidamente. Entonces, el vivir en comunión con Dios, el conocerle cada día más por medio de su palabra, va a traer bendición para nuestra vida. Pero así también tenemos que ser obedientes a lo que la Biblia nos enseña, a lo que la palabra de Dios nos está guiando a hacer a cada uno de nosotros. Amén. Es como decir,
Supongamos que hay una persona que, no sé, tenía una cierta adicción a las apuestas, vamos a decirle, y mensualmente gastaba mucho dinero en eso y nunca se veía una mejoría, un progreso en su vida. Hasta que rinde su vida a Dios, reconoce que eso es pecado y luego las cosas empiezan a andar bien. Primero, porque pasó algo sobrenatural. Su corazón cambió. Su pensamiento sobre esa práctica cambió y se dio cuenta que es vanidad y que es un despilfarrar lo que Dios le ha dado. Pero luego vemos la parte práctica. Está siguiendo lo que dice la palabra. Tiene que ser un buen mayordomo. Ahí tenemos dos cosas, una parte espiritual, un cambio de corazón, pero luego tenemos la parte práctica donde aplica los principios de la palabra. Después de que aplica esto, ahí nosotros podemos ver que empieza a prosperar, empieza a usar mejor los recursos que Dios le da. Y muchos pueden decir, bueno, irse a la iglesia parece que es algo mágico, pero no es así. ¿Ocurrió un milagro? Sí. Dios cambió su corazón, algo que nadie puede ver, pero luego está la parte práctica. Él empezó a obedecer los principios que da la Escritura y entonces su vida empieza a cambiar. Esto es lo que tenemos que entender. Hay dos partes en lo que la palabra de Dios nos muestra aquí. Está esa parte espiritual, están esas cosas que nosotros no podemos explicar cómo se presentan, pero también está la otra parte donde nosotros vivimos obedeciendo los principios que la palabra de Dios nos da. Así que esto es lo que la palabra de Dios nos muestra. Dios te va a bendecir cuando vos creas en Él y lo obedezcas. Eso es lo que podemos resumir estos 3 versículos. Dios te va a bendecir si vos crees en Jesucristo y sos obediente a sus mandamientos. Entonces la bendición va a venir. En cualquier área donde nosotros nos dispongamos a obedecer a Dios, la bendición va a venir. Sea en la parte financiera, sea en la parte relacional, sea en la parte matrimonial, sea en la parte de la crianza de los hijos, sea cual sea el área donde decidamos obedecer a Dios, la prosperidad va a venir. Amén. Entonces, no es un suceso. El cambio de corazón, el nuevo nacimiento, el conocer a Jesucristo es un suceso, pero esa prosperidad es un proceso, porque habla de árbol, habla de corrientes de agua que nutren la raíz y que dentro de un proceso al final termina en un fruto, ¿sí? En un fruto. Ahora, luego nos muestra esto respecto a la segunda parte de este salmo, donde dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Es decir, esa hojarasca que el viento arrastra es la característica de aquellos que no están cimentados en la palabra de Dios. Un día escuchan algo y les convenció eso y dicen, sí, esto es lo mejor. Después escuchan algo que tal vez les pareció un poco mejor y se van a la otra opción. Y después alguien le habló otra hacia allá y se va otra hacia otro lado. Y de esto habla la palabra de Dios cuando nos dice, el que no está cimentado en Cristo, el que no tiene su base en la palabra, va a andar de punta a punta, por todos lados. Hoy acá está su corazón, esta es la oportunidad, después lo otro es la oportunidad. Y así, entonces van y vienen. Y dentro de eso hay mucha pérdida de recursos, pérdida de energía, pérdida de energía emocional. Y vienen las frustraciones y termina así. Pero el Hijo de Dios es diferente. Porque primero que nada, luego le pregunta a Dios hacia dónde tiene que irse. Y cuando Dios le mostró hacia dónde tiene que irse, no retrocede. Y por más que vengan otras ofertas, por más que vengan otras cosas, se mantiene firme en lo que Dios le mostró. En lo que Dios le mostró. Pero cuando no nos muestra Dios nada, cuando nosotros no buscamos que Dios nos muestre algo, siempre estamos tentados a ser seducidos por lo que los hombres nos digan. Amén. Eso pasa también cuando creemos que Dios mismo nos proveyó para nuestra esposa y para nuestro esposo, ¿verdad? Si nosotros creemos que Dios te proveyó para tu esposo o para tu esposa, vos no te vas a dejar engañar por la corriente de este mundo que te dice, no, ¿para qué vas a aguantar tanto? ¿Verdad? No, divorciate, eso rápido se soluciona. Total, sos joven, o no importa que no seas joven, igual podés hacer tu vida, podés disfrutar. Pero la palabra de Dios nos dice, no, ahí donde Dios te llamó, ahí vos tenés que quedar, ahí vos tenés que perseverar, y ahí Dios te va a bendecir si vos sos obediente a su palabra.
Dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Una de las características de aquel que no ama a Cristo y no aprecia su palabra es que anda fluctuando, ¿verdad? Como las olas del mar, ojo, au, ¿verdad? Ahora, luego vemos, dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos ver mucha injusticia en este mundo. Es más, hay mucha injusticia en este mundo. Vemos cómo hay tanto sufrimiento porque un grupo se aprovecha de la necesidad de otros. Hay grupos que se aprovechan de la enfermedad de otros. Hay grupos que se aprovechan de la ignorancia de otros. Hay grupos que se aprovechan de la necesidad de otros. Diferentes tipos de aprovechadores tenemos, ¿verdad? Y nosotros a veces podemos pensar, ¿será que algún día esto va a terminar? La Biblia es clara en este sentido. Dice, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y si nos vamos al versículo así tal cual dice, no se engañe el hombre, dice, porque todo lo que sembrare, eso también cosechará. Porque Dios no puede ser burlado. Hay muchas personas que hacen lo malo creyendo que nunca van a pagar por la maldad que han hecho. Pero hay algo seguro, el que la hace, la paga. Y es más, esta vida se encarga de cobrar prácticamente casi todo. Pero por si queda, pero nunca cobra todo. Cobra algunas cosas, pero nunca nos cobra todo. Pero va a llegar el día donde todo vamos a tener que pagar. Todos vamos a tener que pagar, a menos que alguien ya haya pagado por nosotros. Y aquel que cree en Jesucristo, Jesucristo ya pagó por él. Y esa es la buena noticia, que todo lo que nosotros le debemos a Dios a causa de nuestros pecados, alguien vino a pagar en aquella cruz. Y cuando creemos en Jesucristo, que es el que pagó por nosotros, entonces nosotros ya no tenemos deuda delante del Señor. Y aquel día que todos sean juzgados, ya no va a haber temor en nuestro corazón, porque al presentarnos vamos a decir, mi deuda fue pagada en la cruz del Calvario con la sangre de Cristo, por lo tanto no hay temor. Pero aquel que no tiene a Cristo en su vida tiene temor de la muerte. No quiere morir, porque sabe dónde va a ir y sabe cuánto debe. Pero aquel que verdaderamente ha creído en Jesucristo ya no tiene miedo no tiene miedo de la muerte. Es más, sabe que la muerte al final es recompensa. ¿Por qué? Porque le espera un lugar de gozo eterno. Esta es otra característica también de aquel que verdaderamente ha confiado en Cristo. Ya no tiene más temor de la muerte. Es más, ve la muerte como una ganancia. Una ganancia. Y por último dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y reafirma lo que dice anteriormente. Dios conoce nuestros caminos, dice, la senda de los malos perecerá, pero la senda de los buenos, esa sí será glorificada. Por más que pasemos momentos malos por hacer el bien, tarde o temprano Dios nos va a exaltar. En el momento preciso Dios nos va a levantar. Por eso es que no tenemos que cansarnos de hacer el bien, como nos dice también el libro de Gálatas. No se cansen pues de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo Dios va a recompensarles. Así que la palabra de Dios hoy nos anima y nos recuerda dos cosas. Los buenos, los que se han apartado de una senda incorrecta, los que han salido de ese camino de pecado, porque aman a Cristo, porque aman la palabra, ellos tienen promesa de prosperidad. Porque saben que, hermanos, la prosperidad produce, la santidad produce prosperidad. Y prosperidad no solamente es material, porque vos podés ser muy próspero, pero no tenés ni un peso. Porque la prosperidad, por eso dice, más vale un plato muy sencillo donde hay paz que un buey engordado donde hay contienda. Y yo te digo, cualquier rico en este mundo cambiaría su manjar por tener una casa tranquila.
y por más que la comida sea sencilla. Porque la paz, hermanos, no se puede comprar. Aunque hay algunos que puedan decir, no, si tu panza está llena, puedes aguantar cualquier cosa. Sí, poder aguantar cualquier cosa, pero por un tiempo nomás. Hasta que después te cansas, ya no querés saber más nada. Así que, hermanos, tenemos que recordar la bendición más grande que tenemos. Es esa bendición que nos dio Cristo. Y si le tenemos a Cristo, hermanos, y si nosotros le obedecemos, Él nos va a enseñar a vivir una vida diferente. Así como dice Juan 10:10, que el ladrón viene para robar, para matar y para destruir. Pero yo he venido para darles vida, dice, vida en abundancia. Es decir, una vida eterna, pero también una vida abundante aquí en la tierra, con abundancia de riquezas verdaderas, riquezas espirituales que no se pueden comprar con el dinero. Amén. Él dice, mi paz os dejo, y mi paz no es como este mundo le da, es una paz diferente, y Él nos da la paz porque Él es la paz. Así que hoy damos gracias al Señor porque podemos conocerlo, y hoy le pedimos al Señor que cambie nuestro corazón y que podamos cada vez más nosotros buscarle en su palabra y poner en práctica lo que Él nos dice. Pedirle al Señor que nos ayude a ser obedientes, sabiendo que de ahí viene nuestro gozo, de ahí viene nuestra prosperidad, de ahí viene todo lo que nosotros necesitamos. Recordemos lo que dijo Jesús cuando fue tentado por Satanás. Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si vos crees esto, todos los días, por lo menos una porción de la Biblia, vas a leer y vas a orar y vas a buscar entender lo que Dios quiere decirte cada día. De ahí viene nuestra prosperidad, hermanos. Amén. Oramos. Señor, en esta noche te damos gracias, Señor, porque tú obraste en nuestros corazones y tú cambiaste nuestros caminos, porque nuestro camino, Señor, era el del pecado, era el de alejarnos de ti, pero por medio de Jesucristo tú nos escogiste y tú nos llamaste, Señor, un día, y escuchamos la voz por medio del Espíritu Santo, escuchamos la palabra, y fue el Espíritu Santo el que obró en nuestros corazones y nos hizo venir a los pies del Salvador. Gracias por eso, porque no hay mérito en mí para haber merecido tan grande bendición. Yo no hice nada, Señor, para merecer lo que tú me das, pero lo recibo, Señor, con fe y con gozo. Gracias por lo que tú me das, Señor, en Cristo Jesús. Y hoy te pedimos, Señor, por todos aquellos que están lejos, aquellos, Señor, que se apresuran, pero para desobedecerte, aquellos, Señor, que se deleitan en lo malo, aquellos que creen que lo malo, Señor, es lo que realmente trae sabor a esta vida, que el pecado es lo que te hace disfrutar de esta vida. No, Señor. Ayúdale, Señor, y que cambien su forma de pensar y vengan, Señor, y te conozcan a ti. Haz resplandecer tu luz sobre ellos. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas a nuestro país con la fe en Cristo. Porque lo que nuestro país necesita, Señor, no son movimientos políticos, no son alianzas políticas, sino lo que necesita es verdadera fe en Jesucristo, para que haya temor en el corazón de cada ciudadano, de cada paraguayo y paraguaya. Y cuando haya temor en el corazón de los paraguayos, ahí, Señor, vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí las cosas van a cambiar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.